compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. No hay mucha necesidad de explicar por qué durante el feriado en Uruguay del 18 de julio y hasta nuestros días la agenda política ha quedado centrada en los escándalos de corrupción realizados en el departamento de Artigas por el intendente Pablo Caram, la exdiputada Valentina Dos Santos y posiblemente, a pesar del debate legal, quien aspira a poder, de alguna manera, ser la intendenta del departamento. Lo cierto es que lo sucedido con Pablo Caram y Valentina Dos Santos es la crónica de una muerte anunciada, como diría la famosa obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Nosotros en particular desde el inicio de la gestión, incluso desde una gestión de Pablo Caram que venía ya del año pasado al frente de la Intendencia, veníamos denunciando una serie de situaciones que estaban reñidas con la ética pública. Primero, los casos de nepotismo, familiares que eran contratados por la Intendencia de Artigas, o mejor dicho, por el intendente Pablo Caram. Y en el caso particular de la diputada Valentina Dos Santos, nosotros tuvimos la oportunidad de denunciar una situación que se había dado con una denuncia que llegó internacionalmente de un ciudadano uruguayo que vivía en Alemania y que había presentado un proyecto para la creación de un museo de piedras preciosas. Ustedes saben que Artigas es una de sus producciones fundamentales, es la producción de amatistas, de la cantera de amatistas, donde se sacan estas piedras, y allí había todo un proyecto para generar un museo en el departamento de Artigas. Quien estuvo vinculada a ese proyecto, y aparece una de las primeras denuncias por desviación de fondo, pero además por robo de autoría intelectual, era justamente la diputada Valentina Dos Santos, que en su momento consultamos. Y al igual que vino haciendo, igual que el intendente con muchas de estas situaciones, no dio respuesta. Pero lo que sí cabe mencionar es que tanto en el caso de la gestión de Pablo Caram, como en las propias declaraciones de Valentina Dos Santos, en lo que fue, ustedes sabrán que en los últimos también más cercanos, en este año, nosotros hemos denunciado, por ejemplo, la donación de Valentina Dos Santos a una escuela del departamento para que sus niños pudieran asistir un fin de semana libre a un parque de diversiones que hay en Artigas, pero junto con el billete de regalo venía la lista que promocionaba la candidatura tanto de Pablo Caram como Valentina Dos Santos, apoyando al candidato Álvaro Delgado. Y a eso se suma, todo lo que ha sido esto de las casi 25 horas diarias que fueron 25 horas extras diarias repartidas indiscriminadamente en la Intendencia de Artigas. El problema es que esto es una concepción que forma parte de varios dirigentes del Partido Nacional, pero que el escándalo mediático y aparte el procesamiento judicial, obligaron a que por un lado tanto Pablo Caram como Valentina Dos Santos pidieran la desafiliación del Partido Nacional, seguramente para no comprometerlo en una campaña que de cara a octubre que aún no ha empezado, pero que repetimos, que forma parte de una concepción de trabajo. Es el más crudo y primitivo estilo clientelista que no solo opera o operó en el departamento de Artigas, sino que ha operado en la mayoría de las intendencias donde el Partido Nacional se ha hecho de los gobiernos departamentales. Porque, repito, esto es un problema conceptual. Ellos tienen una concepción del clientelismo y de la utilización de los dineros públicos para favorecer, por supuesto, a quienes integran sus estructuras partidarias o sus posibles votantes. Las reacciones más interesantes, porque en realidad lo que puede haber dicho el diputado frente amplista del departamento o lo que puede decir la oposición es de suyo. Pero sí es importante ver cómo ha reaccionado, por un lado, algunos dirigentes de la coalición republicana, algunos que se han manifestado. Tal vez el dirigente de carácter más nacional hasta el momento ha sido el ex ministro de Trabajo y candidato a presidente por el Partido Independiente, Pablo Mieres, pero también se han expresado algunos dirigentes del Partido Colorado y sobre todo alguien del departamento, la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, la esposa de Guido Manini Ríos, que salió con muy fuertes declaraciones sobre Pablo Caram.
Lo cierto que son muchas voces que ahora se levantan luego de 4 años de constantes denuncias con una decisión judicial en el medio, cuando a todas luces, a una falta de una decisión judicial, estaba claro que allí había algunos problemas de corrupción. Pero esto no es el hecho más grave. El hecho más grave es que, como muy bien lo ha dicho el ex fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, lo que resulta risible es que a pesar del procesamiento del ex intendente Pablo Caram y de la posible intendente Valentina Dos Santos, por un lado, que la posibilidad de que Valentina Dos Santos asuma el cargo de intendenta sea un problema de discusión jurídica constitucional, como si no alcanzara con que el problema ético ya la descartara en sus posibilidades de ser intendenta. Pero además, que en el caso de Pablo Caram, que su condena sean la realización de horas comunitarias, horas de trabajo comunitaria, cuando, por ejemplo, otras mujeres, por haber ingresado unos gramos de marihuana o intentar ingresar unos gramos de marihuana a la cárcel, han tenido unas penas de prisión de 4 años. Es decir, aquí se empieza a ver que efectivamente hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, que no es un elemento nuevo, pero que sí es un elemento central que hemos venido alertando, y que en todos estos casos de corrupción, o en casos de desvíos de fondos, o en casos de graves problemas de vínculo con la función pública, el castigo no es el mismo que se le da para el resto de la ciudadanía. Y allí recordemos, la ex ministra Moreira de Vivienda adjudicó unas viviendas a militantes de su partido, y si bien debió renunciar al cargo de ministra, bueno, allí está en el Senado ocupando una banca. En estos casos más recientes, bueno, tampoco parece que las penas se ajusten a la gravedad del asunto.